Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. Episodio 15. El producto de la radio es la audiencia. Hola, muy bienvenidos a este Mediaventurados, este nuevo episodio. Este ya es el número 15 de este podcast que imagina la nueva radio. Hoy con una conversación y una charla que te va a resultar interesante. Ya te he contado que lo habitual es también invitar en este espacio a emprendedores, a creadores de compañías que presten servicios o soluciones para el mundo de la radio, ya sea en el ámbito analógico, pero sobre todo en el mundo digital. Hoy converso con Tommy Ferraz. Él es un emprendedor español, es el fundador de una compañía que se llama VoiceUp. Esta compañía está radicada en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, y tiene clientes en distintos países, no solamente en Holanda, también en Bélgica. Está trabajando con distintas compañías de radio. ¿Y por qué quise conversar con Tommy? Primero porque su idea de producto me pareció muy interesante. Es el análisis en tiempo real de la audiencia que te está escuchando, qué le gusta, qué no le gusta, y esto le permite, sobre todo a los directores de programas, a los conductores de radio, tener después un pantallazo completo de qué es lo que va pasando con la audiencia que lo está escuchando. ¿Le gusta realmente el contenido? Ese es el gran reto. Vamos a conversar también sobre la medición de audiencia. Tommy Ferraz hace algunas observaciones que son bien llamativas. ¿Y por qué razón la radio, cuando ya dispone de tecnología que le permitiría conocer la audiencia en tiempo real, incluso como la televisión, por qué todavía los sistemas de medición, aunque pueden hacer eso, las empresas de radio no quieren tener información en tiempo real o no quieren tener la información diaria? ¿Por qué será? Tommy reflexiona sobre este tema. Te invito a escuchar esta entrevista con Tommy Ferraz, fundador de VoiceUp. Tommy Ferraz, muchas gracias por participar y aceptar esta invitación a Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Gracias a ti por recibirme. Quería comenzar, Tommy. ¿Qué es exactamente VoiceUp, esta startup que nació en Ámsterdam y que ofrece una solución para la radio? Bueno, como sabes, y como comentamos el otro día, hablo mucho de iteración y de proceso iterativo. Pues te voy a contestar de forma iterativa. Yo te doy una primera iteración y luego, dependiendo del feedback que tú me des, vemos por dónde tiramos. Así que empiezo con algo muy básico. Lo que hacemos es ayudar a emisoras de radio a evaluar el contenido en antena a diario, segundo a segundo, a través de análisis de datos. Ustedes analizan el contenido en tiempo real. Esto no es una medición de audiencia, es un análisis de lo que el usuario, o sea, cómo está consumiendo el usuario lo que yo estoy emitiendo en antena. ¿Sería eso? Sí, desde el principio nos planteábamos por el camino que decidimos tirar. Desde el principio lo que queríamos no era una medición de la audiencia total. Lo que queríamos era una evaluación de contenidos. Y para evaluar contenidos teníamos que ir lo más cerca, llegar lo más cerca posible del oyente. Ese contenido y la forma de analizar, ustedes lo hacen a través de la transmisión de lo que está saliendo, ya sea por frecuencia modulada o por DAB. En general, en los países nórdicos se prioriza la tecnología DAB o DAB+. ¿Ustedes lo analizan sobre esa tecnología o lo analizan directamente sobre el streaming digital? Nosotros, por esa intención de ir lo más cerca del oyente posible y poder analizar su comportamiento de escucha, lo que analizamos son los datos de escucha en aplicaciones móviles, en iOS o Android. Hacemos eso porque lo que capturamos, los datos que recibimos durante una escucha natural, una escucha en directo de la radio, es, evidentemente, el comienzo de sesión de escucha con un play, la pausa o el fin de la sesión,
pero también cualquier otra acción sobre la pantalla del móvil, que es lo que más información nos da. Es lo que aporta una información casi cualitativa, quiero decir, no solo cuantitativa. ¿Cualitativa por qué? Porque, por ejemplo, vemos básicamente el que más éxito tiene entre emisoras de radio y el que parece más novedoso es el volumen, es el subir y bajar volumen. O sea, ustedes detectan cuando uno está escuchando, por ejemplo, si yo estoy escuchando la radio a través de una app, ¿no? Que finalmente es streaming, si yo decido bajar el volumen, obviamente si me conecto a la radio o cuando me desconecto lo detectan, pero también si subo o bajo el volumen, también lo identifican. Cualquier acción que ocurre al final es cualquier interacción del oyente con la pantalla del móvil, con los botones del móvil, con el software de la aplicación, eso se puede recopilar y se puede utilizar. Desde desbloquear la pantalla, salir de standby, subir el volumen, bajar el volumen, mandar un mensaje, etcétera. Cualquier cosa que tenga un clic, una acción, eso se puede recopilar, se puede hacer recolección de esos datos y se pueden utilizar. Básicamente los que estamos utilizando así de forma práctica son comienzo de sesión, final de sesión, subir volumen, bajar volumen y el seguimiento con el indicador del dispositivo móvil para poder unir las distintas sesiones de escucha de un mismo oyente, de un mismo dispositivo. Cuando uno visita la web de VoiceUp y ve los clientes que tiene, son grandes medios y grandes radios de Holanda, tienen clientes en Bélgica. En un momento ustedes hablan de los KPIs, ¿no? O los KPIs que ofrecen. Y allí aparecen una serie de datos que están muy vinculados al análisis del consumo de audio digital, que es el TSL, el reach, el engagement, ¿no? El tuning y tune out, o sea, cuando estoy entrando o saliendo. Ustedes han reunido toda esa información para que de allí salgan datos que me permitan tomar decisiones de programación. El proceso que seguimos fue casi a la inversa. Ir a los datos después de saber qué herramientas, qué información, qué indicadores serían útiles para el programador de radio, el director de programación, el director de programa, etc. Es más realista tener esa información a través de un análisis de escucha, una medición de escucha real, que basado en percepción, que es lo que se utiliza en algunos medios. Pongo el ejemplo de España. En España tenemos esa encuesta que se hace para estimar el nivel de audiencia de cada emisora de radio, que se llama EGM, el Estudio General de Medios. Eso es perceptual, se hace a través de un cuestionario. Bueno, pues nosotros queríamos tener al menos los mismos indicadores, pero con alguno la precisión es un poco mayor o bastante mayor. Evidentemente hay que entender qué es lo que estamos midiendo y de qué parte de la audiencia, etcétera. Pero, por ejemplo, el tiempo de escucha. Aparece como TSL, Time Spent Listening, el tiempo de escucha medio. En nuestro caso se basa no en una percepción de cuánto cree el oyente que ha estado escuchando, o un diario. Hay otros mercados que lo que hacen es pedir al oyente encuestado que en un cuaderno apunte las horas que ha escuchado una radio. En nuestro caso es medición real de cuánto tiempo ha estado escuchando a través de esa aplicación. Y bueno, entonces, y después hablan también, entre las mediciones, hablan del reach, ¿no? Que finalmente estamos hablando del alcance, porque el TSL es cuánto tiempo cada persona ha estado conectada a la radio. ¿Cómo miden ustedes el concepto del engagement al analizar ese comportamiento? Para responder a esta pregunta y a la anterior, que la he dejado un poco a medias, tengo dos respuestas distintas. Una un poco más técnica y la otra contando un poco más de contexto y cómo trabajamos nosotros con los indicadores. Por ejemplo, ¿qué consideramos nosotros un oyente para contarlo en reach? Porque, repito un poco lo que has contado ya tú. Reach es el alcance, es decir, contamos cuántos oyentes entran en nuestra emisión, en nuestro streaming en este caso. Nosotros, nuestro servicio lo damos por programas. Para nosotros el usuario final de la herramienta, del servicio, es el equipo de un programa. En una emisora puede haber un programa, 2 o 3, pero trabajamos directamente con el equipo del programa. Entonces, para ellos, un oyente es
la persona, en este caso es el dispositivo, el número de dispositivo que entra en un programa, aunque entre 2, 3 veces con varias sesiones distintas de escucha dentro de una emisión de un programa, se le cuenta como un oyente. Identificamos a ese oyente. Luego su tiempo de escucha serían las distintas sesiones agregadas. Sabríamos que son 2 sesiones o 3 sesiones, que en total son X tiempo, pero sabemos y contaríamos que es un oyente concreto. ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo empezamos a contar una sesión de escucha como una sesión de escucha válida? Esto depende un poco. Nosotros normalmente hablamos de 1 minuto, 2 minutos. A partir de ese tiempo es una escucha válida. Pero como lo que hacemos no es medir el total de audiencia, sino evaluar el contenido en antena de la emisora, es algo que se puede hablar con la emisora, qué es lo que consideran ellos, etc. Sí, es que para nosotros los valores importantes, los principales son, por un lado, el reach, que acabo de explicar, por otro lado, el TSL, que comentaba antes, que es el tiempo de escucha. Tenemos, para medir el tiempo de escucha, tenemos 2 indicadores distintos. El tiempo de escucha medio, que al final es el tiempo de escucha medio de cada oyente, y el tiempo de escucha total, el THL lo llamamos, que es el total hours listening. Ahora Tommy, esto de alguna forma a quien, por ejemplo, tiene una gerencia de programación o al director de un programa, también le exige tener que empezar a pensar un poco de manera diferente, ¿no? Porque al final de cuentas, la industria de la radio en Hispanoamérica, acá seguimos pensando con las marcas de recordación, seguimos considerando que una radio que por recordación marca primero en el ranking, le va fenomenal. Volvamos a lo de siempre. Cuando el oyente escucha la radio de forma gratuita, lo siento, oyentes, es así, vosotros sois el producto. El oyente es el producto, el oyente es lo que vendemos a quien es el cliente de verdad, que es el anunciante. Entonces lo que le estamos vendiendo es puñados de oyentes, a cantidad, al peso. Eso ha sido así tradicionalmente. ¿Pero puede ser de otra forma? Sí. Yo no digo va a ser de otra forma, pero viendo lo que veo a diario, pues sí, por diversión puedo imaginarme algo distinto. Y claro que podemos medir de forma distinta, aportar valor al anunciante de forma distinta, no solo en peso, no solo en cantidad de oyentes, sino en comportamientos de escucha. Al final, si nosotros aprendemos más, absorbemos más, entendemos más de cómo se comporta el oyente y de cómo hay no solo muchos perfiles de oyente distinto, sino que un mismo oyente tiene distintos comportamientos de escucha, dependiendo de dónde escucha, en qué momento escucha y qué escucha. Yo no me comporto de la misma forma, ni tengo la misma motivación al escuchar directo, noticias de última hora, lo que está pasando por la mañana cuando me levanto, o breaking news, a cuando escucho un podcast. Lo que busco, mi motivación es totalmente distinta, me comporto de forma distinta, mi contexto es distinto. Mediaventurados. Tommy, la pregunta es, ¿en qué medida la radio también tiene que tener un modelo de programación muy planificado? Tú estás trabajando y tienes clientes en una región de Europa donde la radio, podríamos decir, es la pionera y la que más desarrollo está haciendo en el ámbito digital. Cuando venimos a Hispanoamérica, la radio varía bastante. En España se puede decir que los guiones de radio, la planificación, digamos, horaria, los relojes son bastante estrictos, son repetitivos, ¿no? Sabemos que todos los días a la misma hora hay un cumplimiento. Sin embargo, cuando te vienes a América Latina, te puedo decir que eso no es así. De hecho, son pocas las radios en América Latina que tienen un riguroso cumplimiento del horario. Aquí los noticieros pueden que no salgan en punto los boletines y que te los demoren 4 minutos, 5 minutos. O sea, ¿en qué medida VoiceUp puede funcionar en un sistema donde hay un modelo más informal, digamos, de hacer la radio,
por más que sean radios planificadas y todo, pero sabemos aquí que los horarios no se cumplen exactamente igual como si, por ejemplo, me imagino que ocurre en el mundo nórdico. Pues no sé si te va a sorprender esta respuesta, porque me da la sensación de que esperas que te diga que el holandés, por tener una mentalidad más cuadriculada, por ser más planificador, por tener una filosofía de todo que es muy planificar, primero ejecutar, después según lo planificado, que es cierto, tendrá reflejo en cómo hacen radio, ¿verdad? Pues eso es lo que no. pienso. Pues no. Es lo que esperaba, Tommy. Yo quería que me dijeras que los holandeses son fantásticos planificando la radio. En parte sí, pero mi respuesta impulsiva no es esa, porque yo la diferencia la veo en otro sitio. Y para mí ha sido un descubrimiento, porque he empezado a trabajar más con radio convencional, radio generalista, radio de noticias, no radio musical, aquí en Holanda. Uh-huh. Y donde veo la diferencia es entre radio de contenidos hablados, básicamente, de la generalista, no sé cómo lo llamáis en Latinoamérica. Sí, generalista o radio hablada. Sí, perfecto. Y la radio musical, por otro lado. Ahí es donde veo una gran división. Y la radio musical, en España, en Holanda, en Suecia, en Noruega, está muy familiarizada con el reloj. Tiene el reloj en la cabeza. Te puede encantar el reloj de memoria, casi. En Holanda es lo mismo, en la radio musical, pero la convencional no tiene esa idea de estructura de reloj de hora en la cabeza. Sus repeticiones tienen al final unos patrones de repetición también, pero se rompen más. Y me da que no es tanto cultural como de formato. A mis clientes de radio convencional les he preguntado por relojes, les he hablado por relojes. La idea no la tienen en la cabeza tan presente como la tiene el profesional de radio musical. Pero volviendo al tema cultural por países, claro que hay diferencias. Claro que a una empresa de Países Bajos le cuesta más cambiar la estructura de un programa. Seguramente por un lado son más conservadores en la estructura, pero sin embargo tienen procesos mejor definidos para cambiar elementos de un programa, por ejemplo. Pero eso sí que abre otra conversación muy larga sobre la cultura en Países Bajos. Pero, por ejemplo, son muy de planificar a través del consenso, de mucha conversación en horizontal, de participación de gran parte de la organización, toma de decisiones que al día siguiente tienen a todo el mundo a bordo. Son más, y esto sí que define mucho al holandés, son buenos a la hora de definir procesos. Luego seguramente improvisando son mucho peores que los españoles, por ejemplo, pero definiendo procesos sí. En países tan pequeños como Países Bajos y Bélgica, ya no solo, por ejemplo, Bélgica, una parte de Bélgica y Países Bajos comparten idioma, el neerlandés. Los belgas hablan un dialecto que es el flamenco. Compartiendo idioma, las radios de estos dos países, frontera con frontera, es muy diferente. Su sonido es diferente, sus estructuras son diferentes. Por ejemplo, el flamenco, que habla el mismo idioma que el holandés, que el neerlandés, susurra frente al micrófono. El holandés grita. A los belgas les encantan los juegos, los concursos, simplemente no por grandes premios, simplemente por participar, por jugar. A los holandeses les gustan los premios, no los juegos. Si leemos un poquito las publicaciones sobre la evolución de la radio y del audio digital, nos encontramos con compañías, bueno, Spotify, sin ir más lejos, uno de los líderes mundiales en audio, ha nacido, digamos, en el norte de Europa. Y viniendo de la radio española y conociendo un poco también la radio latina, ¿por qué crees que los países nórdicos y los desarrollos en el mundo de la radio se están destacando más en estos procesos de digitalización en esos países que incluso en el mundo hispanohablante? No lo sé. Aquí hay un tema cultural, pero por desgracia no es tan fácil como identificar los tópicos sobre cada cultura y asumir que son ciertos y ya está. Te encuentras con sorpresas. Hay grandes grupos que se posicionan como innovadores y cuando rascas un poco
no hay tanta innovación detrás, no hay una mentalidad real de innovación. ¿Por qué los nórdicos van por delante? No sabría decirte por qué, porque no es algo que esté ocurriendo ahora, no es algo nuevo de ahora, creo que viene de atrás, creo que es de hace mucho tiempo. Por ejemplo, si nos fijamos en quiénes están utilizando, o quiénes han utilizado tradicionalmente en Europa desde hace ya décadas, una medición de audiencia que no se basa en esas metodologías de las que hablábamos antes, no es a través de un cuestionario perceptual, ni es a través de un diario que se le pide al oyente encuestado que rellene, sino que están utilizando tecnología, un aparato para medir automáticamente qué escuchan, el PPM, son precisamente esos mercados. Es Noruega, es Suecia, es Escandinavia, básicamente. ¿Qué les llevó a ser ellos los primeros? No lo sé. Holanda también ha experimentado con ello, lo ha testado, pero seguramente a día de hoy yo creo que casi todos los mercados lo han testado. ¿Por qué los escandinavos por delante? No lo sé. Y a lo mejor casi la respuesta la tienes tú, que seguramente conoces mejor a los norteamericanos. No sé por qué el norte de Europa tengo la sensación de que se parece más a Norteamérica. No sé si es por imitación, no sé por qué es, pero los suecos tengo cierta, no relación, pero sí cierto cariño a Suecia. Voy con frecuencia a Suecia y siempre me han recordado un poco a los americanos. Y con los holandeses me ha pasado un poco en ocasiones. Entonces, por ejemplo, es por qué hace tanto tiempo los países escandinavos empezaron a utilizar PPM. Pero lo que te decía hace un segundo sobre rascar un poco y ver que la innovación no tiene tanta innovación detrás en mentalidad. La primera vez que pregunté a alguien de un mercado escandinavo, a alguien de una radio noruega, era de radio comercial en Noruega, sobre el PPM y sobre cómo el hecho de que el PPM hubiese introducido insights diarios, o al menos la posibilidad de tener insights diarios, medición de audiencia diaria, cómo había afectado al mercado. Y la respuesta, iba a decir que me sorprendió, pero no me sorprendió del todo porque había oído la misma historia de Estados Unidos. Aunque la herramienta, aunque la tecnología, aunque la metodología permitiese tener datos diarios, la dificultad del profesional para digerir información diaria hizo que limitasen la capacidad de la herramienta. En vez de tener datos diarios, como para ellos era difícil digerirlo, decidieron tenerlos semanales o incluso mensuales. Tommy, tú bien sabes que la tecnología también está trayendo muchísimos procesos de automatización. Y acá viene esa discusión entre los que creen en conceptos como radios cada vez más automatizadas, ¿sí? Y la defensa de los que creemos que la radio requiere de esa conexión humana. Como un emprendedor que tiene una compañía finalmente tecnológica, ¿cuánto crees que la radio tendrá de automatización o de algoritmos y de inteligencia artificial, ¿no? Y si eso crees también, ¿cómo va a convivir con esa experiencia de conexión humana? Nosotros trabajamos con datos, trabajamos con algoritmos, nosotros creamos algoritmos. Pero nosotros, VoiceUp, mis compañeros y yo, no creemos en eso que llaman los anglosajones data-driven radio, en la radio conducida por datos. Yo no creo en eso. Creo que puede tener futuro, creo que se puede hacer. Otra cosa es que yo quiera formar parte de eso, yo quiera participar de eso, que a mí me atraiga esa idea y no me atrae nada. A ver cómo cuento esto. Creo que puedo utilizar esta semana, hace una semana, vi el documental y descubrí que podía incorporarlo a mi mensaje, a mi relato cuando respondo a esto que me estás preguntando. Y es el documental de ¿cómo se llama? ¿De Social Dilemma? The Social Dilemma. Dilemma. Creo que en español lo han llamado el dilema de las redes o algo así. El dilema de las redes, exacto. Es curioso cómo profesionales que trabajaban en estas grandes organizaciones, Facebook, Twitter, etcétera, explican que al principio cuando creaban algoritmos ellos creían que iban a ayudar a Internet a ser mejor, más democrático, más abierto, más bidireccional, etcétera. Y se ha convertido en un monstruo que lo que hace es aprender y engañar al usuario, tenderle trampas para robarle más tiempo, reduciendo un poco el documental.
¿Qué hace la radio? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Combatimos con las mismas herramientas? ¿Hacemos que sea la tecnología la que aprenda del oyente y absorba su tiempo? Ya sabemos cuál es el efecto de eso, o al menos la teoría de ese documental es que el efecto de eso es polarización, simplificación de los mensajes, es polarización, es populismo. ¿Queremos lo mismo en la radio? Es algo que tienen que responder al final la propiedad de las empresas, las direcciones de las empresas y no yo. Pero ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Seguir haciendo la radio de siempre, que no evolucione, que nada cambie? Yo creo que hay un camino intermedio. Yo creo que existe el camino intermedio y es el que nosotros estamos poniendo en práctica. Creo que es el que estamos poniendo nosotros en práctica, que es utilizar esos datos, esos insights continuos, esos algoritmos, para ponerlos en manos de la persona que se pone frente al micrófono. Nosotros siempre decimos que creemos que la revolución no está en la herramienta, la revolución está en que el propietario de la herramienta, el propietario de los datos, el propietario de la medición de engagement del oyente, sea la persona que comunica con ese oyente a través de un micrófono. En general hoy todos estamos tratando de recolectar datos. Cuando hablo de todos, me refiero a los medios, ¿no? Ya la idea de que simplemente ponemos un programa de radio que se emite por un FM o que ponemos unos contenidos en una página web y que los distribuimos allí, ya sabemos que eso hace tiempo que dejó de ser insuficiente. Y hoy todos estamos atrás de ese santo grial que es: queremos recolectar los datos del oyente. La gran pregunta que me surge es si con un servicio como VoiceUp, cuando tengas una masa también crítica creciente de esa audiencia que te consume a través de un streaming y a través de una aplicación, casi no sería necesario la registración para poder tomar decisiones de contenidos basándonos en cómo le gustan y cómo valoran nuestros contenidos esos oyentes. Sí, al final aquí lo que estás planteando es la diferencia de dos paradigmas, ¿no? El de datos sociodemográficos, lo que quiero saber es si eres hombre o mujer y qué edad tienes y en qué ciudad vives, o, enfrente de eso, comportamientos de escucha. Lo que quiero saber es qué te hace reaccionar, qué te emociona, qué te apasiona, qué te aburre, qué te desconecta, qué es importante. Saber la edad y el sexo, de esa forma ya sabemos que todos los grupos, todos los miembros de un grupo de edad y sexo se comportan de la misma forma. He dicho antes en otra pregunta, no solo existen distintos perfiles de oyente, es que un mismo oyente tiene distintos perfiles de comportamiento en distintas sesiones de escucha. Ahí ya está implícita mi respuesta. Para mí tiene mucho más valor el comportamiento de escucha que los datos sociodemográficos que no nos dicen nada, solo nos dicen a qué grupo sociodemográfico pertenecen. Punto. Quiero hablar un poquito sobre tu podcast que recientemente he descubierto y que has denominado Kaizen Radio. Kaizen, el concepto de Kaizen para mí es el hilo que lo une todo. Me encontré con la palabra Kaizen. Para mí es un paraguas. Debajo de ese paraguas hay muchos conceptos, hay muchas ideas de las que he hablado en esta conversación. Decía antes, cuando introducimos datos, necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos prepararnos para digerir esos datos. Alguien que ha recibido un EGM 3 veces al año no está preparado para digerir información tan granular, tan al detalle en el día a día. Hace falta prepararse. Bueno, la respuesta al camino es muy largo, como llegué a distintas respuestas y sigo encontrando respuestas. Pero al final existen incluso en organizaciones de radio ya. Hay grandes organizaciones en Europa que tienen distintos departamentos o de desarrollo de software o tienen product managers o tienen diseñadores de las aplicaciones o diseñadores de interfaces o diseñadores de web que trabajan con técnicas. Todas las podemos encajar en el concepto agile, de agilidad. Pero hay otras disciplinas alrededor de la idea de Agile. Lean, Scrum, en diseño, Design Thinking. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Esto que suena chino. ¿Qué es todo esto para quien no lo conozca? Son procesos, son sistemas de trabajo, procesos de mejora continua. Básicamente lo que tienen en común todas estas disciplinas
Son dos conceptos, seguramente alguno más, pero básicamente dos, que nos sirvan a nosotros, básicamente dos. La iteración, el repetir un mismo ciclo una y otra vez, repetirlo lo más rápido posible para arreglar fallos, para mejorar cosas. Y por otro lado, el feedback constante del usuario. Tener al usuario en el centro y tener siempre su feedback presente. Decía antes, podíamos haber hecho nuestros datos mensuales o semanales para que los profesionales pudiesen digerirlos fácilmente. No, nosotros preferimos trabajar en entrenar al profesional de radio para poder digerir y beneficiarse de esos datos de forma constante y teniendo granularidad de segundo a segundo. Nuestros datos son los que hemos escogido para poder responder a las preguntas de quien se pone frente al micrófono, de quien diseña una programación de radio para evaluar sus contenidos. Muy bien, Tommy Ferraz, fundador de VoiceUp, emprendedor español, radicado allí en la ciudad de Ámsterdam y trabajando con todo el mundo de la radio, digamos, de Países Bajos y evidentemente me imagino con sueños y proyectos también de expansión hacia otros lugares. Te agradezco mucho haber tenido esta conversación con Mediaventurados. Gracias a ti. Y ha sido un placer. Gracias. Hasta luego.